Una de las preguntas que me he hecho últimamente ha sido ¿cómo crear hipervínculos inteligentes con fórmulas en Excel? Y es lo que voy a intentar contestar en este vídeo. Mi planteamiento ha sido preguntarle a la inteligencia artificial por esta consulta y lo que me ha contestado está escrito en el blog, en este artículo, cómo crear hipervínculos inteligentes. Aquí podrás leerlo y lo que voy a hacer ahora es explicar la hoja Excel en la que he escrito los ejemplos de los hipervínculos, tanto inteligentes como no tan inteligentes, que me ha generado la inteligencia artificial. Y entonces lo que hay que hacer en primer lugar es ir a la zona donde se descargan los hipervínculos inteligentes, el archivo, y este es el archivo que hay que descargar, hipervínculos inteligentes, pw1.xlsm. Lo descargo y ahora hay que abrirlo. Para abrirlo tengo que ir a la carpeta y, por ejemplo, lo tenemos aquí. Aquí mismo es el que acabo de abrir y en propiedades le habilito, desbloqueo el archivo de que he descargado de internet, le aplico y ya puedo abrir el archivo. Este es el archivo. Ahora hay que habilitar el contenido y aquí tenemos los ejemplos. En la carpeta donde hemos descargado los archivos, que está en esta celda, mi ruta, con el nombre definido mi ruta, pues no existe ninguno de estos PDFs, A, B y C.pdf, por lo que en algunos casos dice que no existe y en otros casos dice que existe el enlace. Entonces esto ya lo veremos más adelante. Ahora lo que se trata es que voy a cargar en esa carpeta el A.pdf y el C.pdf. El fichero A existe, APDF existe, el B.pdf no existe y el C.pdf sí que existe. Esto hace que las fórmulas de la columna B, de la columna C, no sean correctas porque siempre dice que hay enlace a PDF. En la columna D siempre dice que no existe el archivo PDF. Y en las columnas E y F sí que está correcto el hipervínculo inteligente, porque sabe cuando existe el archivo y da un enlace y cuando no existe el archivo y lo indica. Tanto hipervínculos con macros en VBA y hipervínculos con macros de Excel 4.0. La fórmula en B, en la columna B, es la siguiente. Directamente es la que se usa normalmente, que es el hipervínculo con la ubicación del hipervínculo y el nombre descriptivo de ese hipervínculo. Por lo tanto, siempre dará que hay un enlace. Cuando pinchamos en el enlace de la columna, en el enlace B de PDF, dice que no se puede abrir archivo especificado porque no existe. Cuando pinchamos en el enlace A, abre el archivo especificado. En la columna C, hipervínculos con errores, es una de las fórmulas que nos daba la inteligencia artificial. Y es añadir sí error a la función hipervínculo. Con lo que se supone que si el hipervínculo es erróneo, dirá que no existe el archivo. Y si es correcto, dirá que hay enlace. Siempre dice que hay enlace, pase lo que pase. Con lo que tampoco es válida para saber si existe o no existe el archivo. En hipervínculo con servicio web, se hace una llamada al servicio web de esa ruta, de ese archivo, y si se supone que si es error,
no existe el archivo y si es el enlace existe el archivo, pero siempre dice que no existe, con lo que tampoco nos sirve para saber si existe o no existe el archivo. Estas tres fórmulas que hay en estas tres columnas nos sirven para saber si existe el archivo antes de hacer clic en él. El enlace que esté generado por el hipervínculo. La fórmula de la columna E es hipervínculos con funciones UDF de macros VBA. Y esta es la función, se llama la función detectar archivo, que nos devuelve la existencia o no existencia del archivo. Esto lo hacemos con alt F11, podemos ir a la función. Y es esta de aquí. Función de detectar archivo lo que hace es mirar que si el directorio de la ruta existe y si devuelve un verdadero si existe el archivo y falso si no existe el archivo. Con lo que es fácil saber que el B no existe y aunque podamos tener el enlace nos va a decir que no se puede abrir ese archivo especificado. En el A se puede abrir. Pero esa solución no me vale porque necesito programar en VBA la función detectar archivo y no es lo que la premisa que había puesto en el artículo al comienzo del artículo. Lo que quería eran fórmulas y funciones que me detectaran si había existido un archivo antes de hacer clic en el enlace generado por el hipervínculo. Y para eso viene la ayuda de las macros de Excel 4.0 tan olvidadas y tan mucho anteriores a las macros de VBA. Con esta llamada, pues lanzo el hipervínculo en la ruta que sea, el archivo que sea, y en caso de que exista error al coincidir el nombre del archivo con un nombre definido que se llama mis archivos, pues dirá que existe el enlace o no existe el enlace. Mis archivos está es un nombre definido en el administrador de nombres. Fórmulas, administrador de nombres, mis archivos, y lo que hago es transponer el resultado de una función archivos en la ruta que estoy buscando. Con lo que me da aquí, aquí me da, llamando a este nombre definido mis archivos, la lista de archivos de la ruta de la carpeta en la que estoy trabajando. Entonces me está diciendo que existe el archivo a.pdf, el c.pdf y los dos archivos que he descargado de hipervínculos inteligentes. Lo que hago aquí es, en la fórmula de la columna F, es preguntar, o sea, llamar a la función coincidir el nombre del archivo en la lista de mis archivos. Y dice que coincide. Coincide. Si yo lo selecciono aquí, coincide porque es un valor 1, que es el a.pdf está en la posición, en la fila 1 al llamar a la función coincidir. Si busco el B, coincidir, me devuelve no disponible, con lo que eso pues, lo he marcado como un error, en sí error, si selecciono sí error, devuelve un 0. Y como es un 0, pues es que no existe el archivo porque no es mayor que 0 el valor que me devuelve la función coincidir.
En el C pues pasará lo mismo que en A, pero nos devolverá la llamada de sí error coincidir, archivo a mis archivos, buscando en mis archivos, nos devuelve un 2, que es la fila donde está el c.pdf, que es lo que, por eso me dice que existe el enlace a PDF. Todo esto, en este caso de hipervínculos con macros de el 4.0, lo he hecho con fórmulas, que es la cuestión. Lo único que me obliga la macros de este punto 4.0, desde el 4.0, a que el archivo sea del tipo de macros XLSM. Esa es la única condición para que funcionen las fórmulas de las macros de el 4.0 como nombres definidos en el administrador de nombres. Y ahí está la solución al problema que he indicado. Esto lo puedes ver en mi blog más detenidamente y copiar las fórmulas para llevártelas a tus ejemplos y casos prácticos de búsqueda de archivos y existencia o no existencia de archivos antes de hacer clic en los enlaces. Este archivo lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar, dando un enlace al artículo en el que está la descarga de este archivo. Muchas gracias por leer mi blog y por suscribirte a mi canal de YouTube.